En este vídeo se podrán ver las funcionalidades generales del módulo de puntos de venta de Guest Hotel Software para la configuración de artículos en los diferentes TPV habilitados por el hotel. Este módulo se integra completamente a la solución ISTPV con el objetivo de optimizar los procesos gestionados en los puntos de venta. A continuación, veremos sus principales características y funcionalidades. Para efectos de la visualización de reportes e inclusión de artículos en los diferentes TPV, se ha establecido un esquema para dar de alta los diferentes artículos de la carta o catálogo que se gestione. Para ello, se organizarán en los siguientes niveles: grupos de artículos, artículos y precios. Para que un artículo se visualice correctamente en el TPV o carta digital, deberá configurarse con su grupo y asignación de precio vigente. A continuación, se describirá la configuración de cada uno de estos niveles. Desde el menú Grupo de artículos, podremos iniciar con la configuración de nuestra carta o catálogo. En este listado tendremos los grupos en los cuales incluiremos los artículos, de acuerdo con sus características, y serán visualizados en el TPV mediante el botón Grupos de artículos. Para crear un grupo, procederemos a dar clic en el botón Nuevo y a continuación, registraremos la información solicitada. Desde esta ficha podremos configurar el color que se visualizará del grupo en el TPV, activar o desactivar los campos bloqueado y ocultar y, adicionalmente, podremos agregar una imagen representativa en el caso de contar con el servicio de carta digital. En este módulo tendremos la posibilidad de exportar o importar la base de grupos de artículos. Para ello, podremos utilizar las opciones habilitadas desde el botón Excel. En este menú procederemos a dar de alta los artículos en la base de datos. En este listado podremos adicionar, borrar o editar la información de cada uno de ellos. Para crear un artículo, deberemos dar clic en el botón Nuevo. Dentro de la ficha se encuentra la descripción ampliada de cada uno de ellos, donde encontraremos información relevante como su naturaleza, peso, si hace parte de un tipo de dieta específica, su imagen. Habilitaremos la opción de configurar observaciones y preferencias y, adicionalmente, las traducciones en caso de tener configurada la carta digital y el TPV en varios idiomas. Cuando estos artículos tengan un precio vigente y sean asignados a cada TPV, podrán ser visualizados dentro del grupo de artículos, tal como se presenta a continuación. En este menú procederemos a realizar el registro de precios a los artículos y su asignación a un TPV determinado. Con esta asignación, se visualizará la disponibilidad de dicho artículo en cada TPV. Para ello, deberemos registrar la siguiente información: Hotel, TPV al que se asigna el artículo. Configurar si este artículo se gestiona desde una zona específica. Grupo de artículos al que pertenece. Precio en la divisa local. Fechas de vigencia del precio registrado, entre otra información. Es importante recalcar que si el precio del artículo no se encuentra vigente y asignado a un TPV específico, no lo podremos visualizar en el TPV. Adicionalmente, podremos configurar tarifas horarias para que estos artículos puedan ser cobrados con diferentes precios en dichos horarios. Asociarlo a un centro de preparación determinado, tarifas diferenciadas según el régimen contratado por los huéspedes, entre otros. Desde la lista de precios podremos modificar o añadir registros fácilmente. Para evitar tener que acceder a la ficha de precio de un artículo, podremos modificar su precio manualmente desde el campo habilitado en la columna Precio de venta al público o desde el botón Acciones, donde tendremos las siguientes opciones. Dado que el número de registros de grupos de artículos y sus precios podría tener un número significativo, contaremos con la opción de exportar e importar en una plantilla de Excel la base de cada uno de estos menús. En el caso de usar dicha opción, es importante mantener las columnas y títulos de cada una de ellas,
así como actualizar la información según el código configurado en cada uno de los casos. De esta forma, evitaremos errores en el momento de migrar la información. Guest Hotel Software permitirá configurar una plantilla donde podremos gestionar diferentes precios para un artículo determinado. Esto es especialmente útil para aquellas cadenas hoteleras que, de acuerdo con su categoría, por ejemplo, 3, 4 o 5 estrellas o categoría de establecimientos de sus bares o restaurantes, deseen configurar precios diferentes para un artículo. De esta manera, la actualización de precios podrá realizarse de manera más sencilla, ya que si se requiere hacer un cambio de precios, podrá realizarse desde esta plantilla y no desde la ficha del artículo. En esta plantilla tendremos la posibilidad de configurar hasta 5 precios de venta al público por artículo, donde también será importante incluir, en caso de requerirse, las tarifas horarias y tarifas por régimen. De esta manera, podríamos, por ejemplo, tener un precio de venta para un artículo como cappuccino en un hotel de 3 estrellas y otro precio para un hotel de 5 estrellas. Otro ejemplo sería tener un precio de venta para un artículo como desayuno continental en un restaurante y otro precio para el mismo desayuno en un restaurante de diferente categoría. La asignación de precios compartidos se realizará a nivel de cada TPV. Para ello, en su configuración, deberemos seleccionar a qué categoría de precio de venta al público lo asociaremos. Adicionalmente, deberemos asignar el grupo de artículos en los que tengamos precios compartidos a cada TPV. Para ello, tendremos dos opciones. Desde el menú Precios compartidos, utilizando la opción Asignar precios desde el botón Acciones. La segunda opción es desde la pestaña Precios compartidos del menú Puntos de venta, dando clic en el botón Nuevo. Accediendo desde cualquiera de las anteriores alternativas, podremos asignar o desasignar los grupos de artículos que deseemos al TPV o zona, asociándolo a un centro productivo y, de ser el caso, a un centro de preparación. En este menú registraremos la base de usuarios, que tendrán acceso a los diferentes TPV configurados para el hotel. Para realizar el registro de un nuevo usuario, deberemos registrar la siguiente información. Código camarero, que podrá ser de carácter alfanumérico. Selección del hotel. Seleccionar el rol de acuerdo con las siguientes opciones: camarero, jefe de sala y administrador. Cada uno de estos roles definen en general las funciones activas del usuario en el TPV. ID usuario TPV será el código de acceso del usuario al TPV. Este ID debe ser numérico con una longitud de 4 caracteres. De manera opcional, se podrá configurar una contraseña para validar el ingreso del usuario. Deberá ser numérica con una longitud de 4 caracteres. Adicionalmente, nombre, apellido, entre otra información. En la configuración de cada punto de venta, podremos incluir los usuarios registrados en este menú, dando clic en el botón Nuevo dentro de la pestaña Camareros. Igualmente, desde el botón Acciones podremos asignar uno o varios TPV para acceso del usuario. Por último, desde la aplicación ISTPV, se visualizará en la parte inferior de la pantalla el ID del usuario, como modo de verificación para saber qué usuario tiene abierta la sesión. En este menú definiremos los tipos de descuentos que se pueden aplicar en los diferentes TPV. Podremos tener, por ejemplo, descuentos para personal que trabaja con el hotel, descuentos especiales para clientes, descuento para guías, entre otros que se deseen configurar. Los tipos de descuentos configurados en este menú se podrán visualizar en el TPV cuando seleccionemos Descuento general dentro del ticket de una mesa. Para registrar un nuevo tipo de descuento, deberemos diligenciar la siguiente información: hotel, descripción o nombre del descuento que será visualizado en el TPV. Código, valor en porcentaje del descuento a aplicar. Marcaremos bloqueado para que el porcentaje de descuento no pueda ser modificado por los usuarios. Y orden, como campo opcional para ordenar los tipos de descuento.
Adicionalmente, en la configuración de cada punto de venta, podremos incluir los tipos de descuentos registrados en este menú y que se deseen gestionar en un TPV específico. En este menú se podrán definir los centros de preparación de cada punto de venta, de manera que al tomar las comandas, cada artículo se enviará al centro de preparación que le corresponda. Podremos tener, por ejemplo, centros de preparación como cocina fría, cocina caliente, cafetín, barra, entre otros, y cuando se envíe la comanda de los artículos solicitados, esta se enviará por separado a la impresora configurada de cada centro de preparación. Si no se configuran los centros de preparación, las comandas se enviarán en función de la naturaleza del artículo, como bebida o comida. Para crear un centro de preparación, deberemos registrar la siguiente información. Hotel. Selección del TPV al que será asignado este centro de preparación, descripción e impresora en los casos pertinentes. Una vez los tengamos configurados, deberemos asignarlos a cada punto de venta, dando clic en el botón nuevo dentro de la pestaña Centro de preparación. En este menú añadiremos las diferentes observaciones que puedan tener los artículos de nuestra carta o catálogo. Por ejemplo, un café se podría tomar con sacarina, con azúcar, entre otros. Otro ejemplo podría ser un chuletón. Este podría pedirse bien hecho, poco hecho o al punto. Las observaciones se configuran para agilizar el registro de artículos en el momento de su solicitud, todo en función de aquellas características específicas que requiera cada centro de preparación para ciertos artículos. Las observaciones serán asociadas a cada grupo de artículos de la siguiente manera. Grupo de artículos en los cuales deseamos se visualicen las observaciones, y la descripción que será visualizada por el usuario en el registro de la comanda. Desde el TPV, las observaciones podrán visualizarse en el momento que un artículo sea seleccionado. Posteriormente, podremos verificar las observaciones con las que fue registrado el artículo, dando clic en el botón Editar línea. En este menú podremos crear las etiquetas utilizadas cuando se desea realizar la identificación de la persona o departamento que autoriza el uso de un determinado método de pago para un punto de venta. A modo de ejemplo, podríamos tener configurado que para el método de pago invitación sea necesario registrar en el ticket el identificador de la persona o departamento que autoriza la transacción. Para crear un identificador, bastará con registrar su código y en el campo Descripción, registrar el cargo, nombre o departamento que autorizará la transacción. Posteriormente, en la configuración de cada punto de venta deberemos adicionar los identificadores dando clic en el botón Nuevo y adicionar los identificadores que deseemos gestionar en el TPV. Adicionalmente, cuando vayamos a adicionar los métodos de pagos a gestionar en el punto de venta, deberemos marcar aquellos métodos en los cuales se requerirá registrar un identificador. Por último, desde el TPV podremos visualizar esta configuración cuando seleccionemos el método de pago y se despliegue la lista de identificadores asociados. En este menú, configuraremos los diferentes terminales de venta gestionados por el hotel o establecimiento. Por ejemplo, podríamos tener diferentes terminales para el restaurante, bar, piscina, recepción y en todos aquellos puntos donde se ofrece un servicio y se produce su cobro. Para crear un nuevo punto de venta, procederemos desde este menú a dar clic en el botón Nuevo y registraremos la siguiente información. Selección del hotel, selección de la divisa principal para el TPV, código, descripción, link con el enlace para acceder al TPV. En caso de tener configurados precios compartidos, seleccionaremos los precios de venta al público dentro de las opciones disponibles, entre otra información.
A continuación, se detallarán las pestañas complementarias para la configuración de los TPV que se gestionen. De acuerdo con las características del espacio físico del establecimiento, podremos definir las zonas que se deseen con el fin de facilitar la identificación de mesas. Por ejemplo, podríamos en un restaurante contar con diferentes zonas como salón, terraza, barra, entre otras, y adicionalmente, en cada zona definir un número de mesas determinado. Para crear una zona deberemos dar clic en el botón nuevo de este menú y registrar la siguiente información: código de la zona a crear, nombre, orden, color. Y en el caso de requerirse la selección del centro productivo donde se imputarán los importes de invitaciones, tickets que no tengan cargos y descuentos. En el TPV, las zonas se visualizarán en el panel principal y dando clic en cada una de ellas se desplegarán las mesas asignadas. Una vez creadas las zonas correspondientes podremos asignar las mesas que contiene. Para ello, deberemos registrar la siguiente información: código, número o nombre de la mesa a registrar, observaciones y preferencias. Orden, seleccionaremos la zona donde estará ubicada la mesa, número de packs, que es la cantidad límite de comensales o clientes que pueden acomodarse en la mesa. Este último indicador es utilizado igualmente para la gestión de reservas de mesas en el establecimiento. En esta pestaña, contaremos adicionalmente con la opción de duplicar la mesa o cambiarla de zona mediante la lista desplegable del botón Acciones. Recordemos que previamente se deben haber creado los diferentes usuarios que tendrán acceso a los puntos de venta. En el caso de no haber asignado los usuarios a los TPV desde el menú Camareros, podremos asignarlos desde esta pestaña. Para ello deberemos dar clic en el botón nuevo y en la ventana emergente podremos buscar el código o nombre del usuario que deseemos agregar. Una vez tengamos un resultado de la búsqueda, podremos seleccionar el registro deseado y dar clic en la opción Asignar. Desde esta pestaña podremos agregar o borrar los usuarios que tendrán acceso al TPV. En esta pestaña podremos adicionar, editar o borrar los métodos de pago que deseemos configurar para cada TPV. Estos deberán ser previamente configurados desde el menú Métodos de pago del módulo Datos PMS de la sección Config. Para adicionar un nuevo tipo de cobro deberemos registrar la siguiente información. En el campo Descripción deberemos seleccionar el método de pago que se desee, número de copias que se imprimirán de los tickets, seleccionaremos la caja a donde se llevarán los movimientos, seleccionaremos el concepto de caja con el cual se registrará el tipo de pago y, adicionalmente, podremos activar los siguientes campos para determinar si el tipo de cobro necesita firma, requiere un identificador o hace referencia a un cobro para huéspedes con tipo de régimen todo incluido. Desde el TPV podremos visualizar los tipos de cobros asignados, dando clic en el botón Cobro y automáticamente se cargarán las opciones disponibles. En esta pestaña podremos adicionar o borrar los tipos de descuentos creados en el menú Tipo de descuentos y que serán asignados para cada TPV. Deberemos dar clic en el botón Nuevo, seleccionar los tipos de descuentos deseados y posteriormente dar clic en el botón Asignar. Desde el TPV podremos visualizarlos cuando demos clic en el botón Descuentos y posteriormente demos clic en la opción Descuento General. Desde la ventana emergente podremos seleccionar el tipo de descuento que deseemos aplicar para el ticket. En esta pestaña podremos adicionar, editar o borrar los centros de preparación asignados para cada TPV. Recordemos que estos centros han sido configurados previamente desde el menú Centros de preparación, y su función principal es dividir y enviar la comanda de artículos según corresponda a cada centro. Es importante recordar que desde el menú Precios
Podremos configurar a qué centro de preparación debe asignarse la preparación o alistamiento de los diferentes artículos. Adicionalmente, desde el TPV podremos verificar desde el botón Vista previa la comanda enviada de comidas y bebidas. Desde esta pestaña podremos seleccionar los identificadores creados previamente y que deseemos asignar a cada TPV. Estos identificadores podrán ser visualizados en el TPV de manera automática al momento de seleccionar un tipo de cobro que haya sido configurado para solicitar un identificador y registrar el ticket. Con el objetivo de agilizar el registro de artículos en el TPV, se podrán configurar en esta pestaña un listado de los artículos que recurrentemente son más pedidos por los clientes. Desde esta pestaña tendremos la opción de agregar o borrar artículos favoritos que tengan un precio vigente y que han sido asignados a un TPV determinado. Estos artículos serán los primeros en visualizarse en la parte derecha de nuestro panel una vez ingresemos a la mesa correspondiente. Esto nos ahorrará tiempo en la selección y registro de artículos para las comandas. En esta pestaña podremos visualizar, adicionar o borrar grupos de artículos que tengan precios compartidos configurados. Dando clic en el botón nuevo nos redireccionará al panel del menú Precios compartidos, donde podremos asociar estos grupos a un hotel, TPV o zona determinada. Es importante recordar que estos precios se actualizarán en función del precio de venta al público seleccionado en el siguiente campo, y que se asocia a los precios configurados para los artículos en el menú Precios compartidos. En esta pestaña podremos definir para un grupo de artículos el almacén, zona y centro productivo donde se imputarán los ingresos registrados. Si dejamos el almacén en blanco, el sistema seleccionará por defecto el almacén indicado en la ficha del TPV. Si dejamos el centro productivo en blanco, el sistema seleccionará por defecto el centro productivo del precio del artículo. Lo anterior, dando prioridad a la configuración de esta pestaña de grupos por TPV. En esta pestaña se visualizarán las notas contenidas en las reservas activas del hotel y que se encuentran asignadas al departamento con el cual fue configurado el TPV. Por ejemplo, estas notas podrían ser tenidas en cuenta por el personal de cocina, restaurante, bar, para información sobre alérgenos, dietas, requerimientos especiales, entre otros. Al momento de identificar una mesa para un cargo a la habitación o desde el botón Clientes alojados en hotel, podremos ver como referencia las notas activas para los huéspedes. Adicionalmente, cuando estemos ubicados en el listado de TPV configurados y seleccionemos un TPV, en el apartado de acciones tendremos algunas funciones adicionales. Copiar precios TPV. Esta opción permitirá agilizar la copia de los precios de artículos contenidos en un TPV origen a otro TPV destino. Copiar datos TPV. Esta opción permitirá agilizar la copia de los datos de configuración de un TPV origen a otro TPV destino, incluyendo información de camareros, tipos de descuento, tipos de cobro e identificadores. Habilitar o deshabilitar sincronización de precios. Esta opción nos servirá para bloquear temporalmente que los cambios que hayamos realizado en los precios de Guest Hotel Software se sincronicen con el TPV. Sería útil en el caso de que tengamos algunos cambios parciales y queramos esperar a sincronizarlos hasta haber terminado.
En este menú se podrán visualizar los escandallos que se hayan configurado para determinados artículos. El escandallo es una ficha en la que vienen indicados los ingredientes que se utilizan en la elaboración de cada plato y su proporción, el coste de esos ingredientes, entre otra información. Gracias a los escandallos se puede calcular cuánto cuesta producir cada plato o artículo elaborado, y así ponerle un precio de venta acorde. Con esta información podremos automatizar el consumo de los puntos de venta, hacer cuadres entre las ventas y los consumos, y también obtener los alérgenos de los artículos que vendemos a partir de los alérgenos de los productos que lo componen. Para crear un escandallo, el artículo deberá ser previamente creado en el menú Lista de artículos. Y a continuación procederemos de la siguiente manera. Desde el menú Escandallos, deberemos dar clic en el botón Nuevo. A continuación, seleccionaremos el hotel y artículo que vamos a escandallar y posteriormente, desde la pestaña Productos, adicionaremos los productos que lo componen dando clic en el botón Nuevo. Se abrirá un recuadro donde deberemos seleccionar el producto que hace parte del escandallo, el formato de medida, y deberemos registrar el porcentaje a utilizar para el artículo en función del formato de medida seleccionado. Es importante tener en cuenta que los productos se relacionan con el stock y precios de compra que se controlan desde el módulo de almacén. Una vez hayamos relacionado todos los productos que componen nuestro escandallo, podremos tener el coste por unidad. Adicionalmente, y en caso de que alguno de los productos seleccionados tenga alérgenos, se podrán visualizar en la pestaña Alérgenos. Por último, desde el botón Acciones del menú Escandallos, tendremos las siguientes opciones. Copiar escandallos seleccionados. Esta acción permite copiar los escandallos seleccionados a diferentes hoteles. En el caso de que no existan, los crea, y si existen, los sobrescribe en el caso de no encontrarse bloqueados. Además, se podrá activar el campo Bloquear sobreescritura para que en caso de que esté seleccionado, las copias que se hagan tendrán la sobreescritura bloqueada por defecto. Cambiar bloqueo sobreescritura. De los escandallos seleccionados, modifica si está bloqueado o no. Si están bloqueados, no se sobrescribirán al utilizar la opción de copia. Adicionalmente, en el módulo de almacén contaremos con el reporte Cuadre Escandallos. Desde este reporte se puede comparar el consumo teórico del TPV con los consumos de los inventarios realizados. Lo anterior, teniendo en cuenta la configuración de grupos por TPV. En caso de no haber configurado ningún grupo por TPV, el informe tomará como almacén de consumo el configurado en la ficha del TPV. Este menú nos presenta el listado de todos los tickets de los diferentes puntos de venta que tengamos activos. Podremos utilizar los filtros de las columnas para agilizar nuestra búsqueda según los criterios que deseemos. Dando clic sobre el número del ticket podremos obtener información detallada del mismo e incluso reimprimirlo en formato factura ticket en caso de ser necesario. Desde el botón Acciones podremos adicionalmente utilizar las siguientes opciones. Línea Venta Ticket. Activando esta opción, nuestro listado cambiará, presentando en detalle las diferentes líneas de registro contenidas en los tickets. Esta sería una forma ágil de consultar los detalles de los artículos que contienen los tickets, sin tener que utilizar la opción Imprimir. Líneas de pago. Esta opción nos permitirá actualizar el listado de tickets y visualizar la zona, mesa, forma o método de pago, entre otra información. En este menú se visualizarán las reservas de mesas para un establecimiento y nos permitirá registrar reservas para huéspedes alojados en el hotel o para cualquier cliente externo. En la reserva podremos registrar datos de contacto, horarios, observaciones, preferencias, asignar los comensales según los huéspedes alojados en el hotel o vinculados a una cotización o cuenta de crédito y asignar una mesa específica o varias mesas.
Adicionalmente, desde el botón Acciones podremos actualizar el estado de la reserva a pendiente, cancelada o finalizada. En este menú veremos en formato calendario las reservas generadas para las mesas de un establecimiento. Podremos ver las reservas por un rango específico de fechas y horas para un TPV. Las reservas serán resaltadas según su estado. En color negro las reservas que se encuentran en estado pendiente. En color rojo las reservas que se encuentran en estado cancelada. Y en color verde las reservas que se encuentran en estado finalizada. Adicionalmente, podremos seleccionar sobre la cuadrícula un rango de horarios para una mesa específica. Y automáticamente se abrirá una ventana para registrar los datos de una reserva, tal como lo realizamos desde el menú anterior. En este menú tendremos la posibilidad de clasificar los artículos creados en un TPV, agrupándolos en grupos y subgrupos analíticos, como herramienta de análisis desde el Dashboard Análisis TPV. Para poder clasificar los artículos utilizando esta opción deberemos dar clic en el botón Acciones y realizar la siguiente secuencia. Crear un grupo analítico. Crear un subgrupo analítico asociado a un grupo analítico. Asignar los artículos a un subgrupo analítico. De esta manera, podremos tener un grupo de artículos clasificados por grupos y subgrupos analíticos y visualizarlos de la siguiente manera en el Dashboard Análisis TPV. La carta digital es la versión electrónica del menú de un restaurante, bar o establecimiento, y a la cual podremos acceder mediante dispositivos como tabletas o smartphones. Permite a los clientes ver descripciones detalladas de sus artículos, presentar sus fotos, mejorando así la experiencia del cliente y la eficiencia en la toma de los servicios. La carta digital se podrá configurar con dos niveles de agrupación, menús y grupos de artículos. A continuación, podremos ver cómo se visualiza desde un smartphone nuestra carta digital. En la pantalla inicial, podremos seleccionar el idioma en que deseamos ver la carta digital. Una vez hayamos ingresado, podremos ver en el primer panel los diferentes menús o cartas configuradas. En este ejemplo, visualizamos una carta para bebidas y otra carta para comidas. Una vez demos clic en alguno de los menús, visualizaremos los grupos de artículos que contiene, y dando clic sobre el grupo a elección, visualizaremos los artículos que tiene asociado dicho grupo. Los artículos detallarán su nombre, precio, podrán tener una descripción ampliada de los productos con los cuales se elaboran y, adicionalmente, podrán tener los iconos asociados con información de alérgenos o dietas especiales a los cuales se asocian. A modo de ejemplo, cuando visualizamos el artículo hamburguesa buey con patatas, se da una descripción detallada de los productos que la componen. Si por otro lado, visualizamos en el grupo desayunos los artículos disponibles, se visualizarán los iconos de alérgenos, y en el caso del artículo sopa de cebolla, tendremos igualmente un icono que nos indica el tipo de dieta al que pertenece. En este caso la sopa podría catalogarse como un plato vegetariano. En la medida que adicionemos o eliminemos artículos de la cesta de compras, el valor del importe a pagar cambiará en función de los artículos seleccionados. Para configurar la carta digital, desde el listado de grupos de artículos podremos crear los menús y luego configurar los grupos de artículos que contiene cada uno de ellos, utilizando las opciones disponibles del botón Acciones. Si damos clic en la opción Menús de la carta digital, nos aparecerá la siguiente pestaña. Aquí podremos definir las cartas y añadirles una imagen. La siguiente opción para la personalización es Grupos por menú. En este listado se visualizarán los grupos asociados a cada menú que hemos configurado previamente. Para ello, deberemos registrar la siguiente información.
Seleccionaremos el hotel, el TPV correspondiente. Especificaremos si este menú hace parte de una zona específica. Seleccionaremos el menú y grupo que deseamos asociar a este menú y, por último, registraremos la hora inicial y final en que se visualizará este grupo en la carta digital. El siguiente paso será configurar las imágenes y traducciones de cada artículo y grupos de artículos, según hemos explicado en la creación de cada uno de ellos. Es importante recordar que la carta digital recoge los artículos y grupos que tengan precios vigentes y que se encuentren asociados a un TPV determinado. Vale la pena aclarar que el listado de artículos y grupos se podrá configurar sin imágenes ni traducciones y que solo se visualice con la descripción y el precio que se configuran para dar de alta los artículos de un TPV. Si por algún motivo no nos interesa que algún artículo vigente no se visualice en la carta digital, tendremos la opción de marcar la casilla Ocultar en menú digital en el precio configurado, tal y como se presenta a continuación. Por último, es importante recalcar que la carta digital aplica la restricción de las tarifas horarias. Si el precio tiene tarifas horarias, a la hora que el cliente entre en la carta digital, se mostrarán los precios configurados según la hora de consulta. A continuación, se detallará de manera general el proceso para la creación de un grupo de artículos combinados. Esta opción se utiliza regularmente para crear un grupo de artículos que acompañan un artículo principal. Por ejemplo, licores que serán acompañados por algún refresco o bebida complementaria. A continuación, tomaremos como ejemplo la asociación de un grupo de refrescos combinados para un artículo como el ron. Primero, crearemos un grupo de artículos que se llame combinados. Este será el grupo que irá asociado al artículo principal. En este caso el ron. A continuación, y a modo de ejemplo, creamos un grupo llamado refrescos combinados. Asignaremos este grupo a todos los refrescos que acompañan el artículo principal. Para que no nos aparezca el grupo refrescos combinados en el TPV, marcaremos la casilla Ocultar. Segundo, deberemos crear los precios para cada uno de los artículos dentro del grupo de refrescos combinados. El precio podrá ser solo de la diferencia, pues se sumará al precio del ron, o también podría ser precio cero si así lo deseamos. Así, por ejemplo, podríamos tener un mismo artículo como Coca-Cola, con varios precios. Uno para venta independiente, otro con un valor para el grupo refrescos combinados y otro, por ejemplo, para acompañar un menú del día. Tercero, finalmente, en el precio del artículo ron, deberemos indicar con qué grupo se puede combinar. En este caso, con el grupo de artículos refrescos combinados. De esta manera, en el TPV, al seleccionar el grupo de artículos combinados y posteriormente, seleccionando el ron que deseemos, se abrirá automáticamente una ventana donde podremos seleccionar el artículo acompañante que corresponda. Por último, desde el TPV podremos visualizar el registro del artículo del combinado de la siguiente manera. Primero, el artículo principal y su precio, y en la línea siguiente el artículo acompañante con el precio configurado. Ahora bien, en este caso, y ya que son artículos con naturaleza bebidas, podremos ver la comanda enviada de la siguiente manera. Daremos clic en el botón Vista previa, posteriormente seleccionaremos la opción Previsualizar comanda bebida, y podremos ver el detallado del ticket que se imprimirá en el correspondiente centro de preparación. A continuación, se detallará de manera general el proceso para la creación de un grupo de artículos para la selección de menús. Esta opción se utiliza regularmente para crear un grupo de artículos que contengan, por ejemplo, menús para días determinados de la semana, donde se podrán asociar diferentes artículos que componen dicho menú. Primero, a modo de ejemplo, crearemos un artículo denominado Menú lunes con un multiplicador. El multiplicador será el número de artículos que se podrán seleccionar en el TPV al marcar el menú. En este caso serán 4. Segundo, crearemos un grupo de artículos denominado menú.
Asignaremos a este grupo todos los menús creados. Tercero, crearemos un grupo de artículos denominado menú lunes, donde asignaremos todos los artículos que vendrán en el menú. Al tratarse de un menú con precio único, pondremos precio 0 a los artículos asociados a este grupo de artículos. Y cuarto, al artículo menú lunes le pondremos el precio correspondiente y, adicionalmente, seleccionaremos con qué grupo se combina. En este caso, con el grupo menú lunes. El siguiente sería el resultado en el TPV. Seleccionaremos una vez ubicados en la mesa el grupo de artículos menú. A continuación, seleccionaremos la opción menú lunes. Una vez demos clic, aparecerá una ventana donde podremos seleccionar hasta 4 artículos asociados. Por último, la comanda enviada a los respectivos centros de preparación se visualizarán de la siguiente manera. Por un lado, el artículo principal y en las siguientes líneas, los artículos que componen el menú. En el módulo puntos de venta contaremos con los siguientes reportes para el análisis, consulta y control de ventas de los diferentes TPV configurados. Los filtros avanzados permitirán configurar los criterios de búsqueda y una vez seleccionados deberá darse clic en el botón refrescar para visualizar la información filtrada. Reporte ventas por artículo. En este reporte podremos consultar para un periodo de tiempo los importes de las ventas organizados por grupo, zonas y artículos de un TPV determinado. Reporte ventas por tipo cobro. En este reporte podremos consultar los importes de las ventas organizados por formas de pago o métodos de pago para un TPV determinado en un periodo de tiempo. Reporte ventas por régimen. En este reporte podremos consultar en un rango de fechas los importes de las ventas organizados por tipos de pensión, régimen, grupos, artículos, entre otros, para un TPV determinado. Este informe es especialmente útil para analizar las ventas de los huéspedes alojados en el hotel en relación con el régimen contratado. Visualizar esta información a nivel de grupos y artículos nos ayudará con el análisis de los consumos más recurrentes de los huéspedes, ya sean consumo de artículos incluidos o no incluidos, según las condiciones de pensión de su reserva. Reporte escandallos. En este reporte se presentarán los artículos con escandallos y el detalle de los productos que lo componen, así como el coste total de acuerdo con los precios de compra establecidos en el módulo de almacén. Reporte detalle escandallo. Desde este reporte podremos obtener las fichas de cada uno de los artículos escandallados, donde visualizaremos la composición del artículo, coste, precio de venta y la rentabilidad o ingreso neto que nos ha dejado en el periodo seleccionado. De esta manera, hemos finalizado la revisión general de los principales procesos gestionados desde el módulo puntos de venta. No olvides consultar los demás recursos complementarios disponibles para avanzar en la gestión de todas las opciones que tiene esta potente herramienta para tu hotel o establecimiento. Gracias por consultar este vídeo. Y recuerda que con eSystems contarás con diversas opciones para aclarar todas tus inquietudes y conocer las nuevas funcionalidades de ISTPV y Guest Hotel Software. ¡Hasta luego!